Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra con mucha fiesta, con mucha alegría, con mucho alboroto la solemnidad de Pentecostés, la culminación del tiempo pascual, la expresión del misterio del Padre, del Hijo, que se manifiestan en la acción del Espíritu Santo. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, obviamente. El Padre lo envía al Hijo y el Hijo nos envía a nosotros, y conjuntamente Padre e Hijo envían el mismo Espíritu de santidad, de comunión, de calidad, de amor que todos nosotros percibimos y realizamos a lo largo de nuestra vida. Por eso, como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es nuestro Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Ni siquiera pudiéramos persignarnos con el signo de la cruz, que normalmente hacemos para identificarnos como cristiano católico. ¿Por qué no lo pudiéramos hacer si no hubiera la acción del Espíritu Santo? Y por eso el Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros, pero para el bien común. Y esa presencia del Espíritu en Pentecostés, que es el día de la fiesta del pueblo judío que celebra la tabla de la ley de Moisés en el Sinaí, y al mismo tiempo se celebra la fiesta de las cosechas, de la siega y de los frutos de las siegas y de las cosechas, como dándole gracias a Dios por todo eso. Tiene un significado profundo. Ya no es la antigua ley, sino la nueva ley. Ya no es la cosecha de lo que es la realidad material de la vida en la tierra, sino es la cosecha de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, la presencia amorosa del Verbo hecho carne, que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó, y por obra y gracia del Espíritu Santo se realiza en todos nosotros con sus dones. El don máximo, el don del amor, el don de la unidad, el don de la coherencia en el espíritu, el don del discernimiento, el don de todo lo que a nosotros nos capacita para poder estar en Cristo y servir a Cristo en el amor, con el amor y por el amor. Por eso esta celebración no es un acontecimiento aparte, sino como el punto álgido que se realiza después de la Pascua de Resurrección y la ascensión al cielo del Señor, y que por 40 días siguió presentándose a sus discípulos y apóstoles, que coincide con los 50 días de la fiesta de la Pascua judía, y que tiene justamente ese significado profundo, la manifestación de la gloria de Dios, pero ya descendida entre los hombres, que ha venido a inflamar el corazón de todos nosotros. El Evangelio de Juan no nos relata en sí la llegada del Espíritu Santo en el cenáculo, como lo hace el libro de los Hechos, sino que lo relata luego de la resurrección, al anochecer del día de la resurrección. Y es interesante el dato: estando cerrada la puerta cerrada de la casa donde ellos se hallaban por miedo a los judíos.
¿Miedo de qué? Bueno, miedo a que lo siguieran persiguiendo a ellos por haber perseguido al maestro, la dispersión de la secta, la destrucción de la secta. Y ellos estaban encerrados en miedo de una actitud que lo podía atormentar y limitar en todo lo que ellos podían sentir, de lo que era aceptar la muerte del Señor, que entonces implicaba el abrir el corazón a su resurrección, como lo había prometido, pero ellos no entendían nada de eso. Fue solamente en sí las apariciones de nuestro Señor la que determinaron esa conciencia apostólica de los discípulos para comprender que el Señor está vivo y resucitado, y ellos pudieran ser justamente los testigos de la resurrección de aquel que habían visto morir y que habían conocido antes de su pasión, muerte y resurrección. Por eso ellos eran los testigos oculares, los únicos que tenían justamente esa fuerza dentro de lo que es el dar testimonio de otra persona y de las actitudes o los hechos de otra persona. El que ve es el que sabe. El que escucha es el que sabe, pero si tú no ves ni escucha directamente de la fuente de la persona indicada, ¿cómo puedes tú dar testimonio de ello? Justamente porque el ver y escuchar transforma a la persona, transforma el corazón. Y eso fue la experiencia de la aparición de Jesús a puerta cerrada. Puerta cerrada se puede entender de muchas maneras. Es el mismo milagro de que acontece en lo que es la realidad del misterio de la encarnación en el seno de María, pero sin relaciones, y que eso aconteció a puerta cerrada. Y ahí donde comprendemos cómo la acción del Espíritu es desde adentro que actúa el Espíritu, desde adentro de la persona, desde adentro de los acontecimientos, desde adentro de la comunidad, es desde adentro hacia afuera, no es desde afuera hacia adentro. Y cuando aparecieron las llamas del fuego que vienen simbólicamente a representar la realidad dinámica, fogosa y apasionante y llena de calor y de alegría y de luz en el cenáculo por Pentecostés, justamente un acontecimiento que ellos viven en sus corazones y entre ellos como comunidad de fe, a puerta cerrada. Así como también nos puede pasar a nosotros que dentro de nuestra mentalidad podemos estar con una conciencia a puerta cerrada, aunque aspiramos a las cosas de Dios, pero le tenemos miedo a la gente, al que dirán, tenemos miedo a cambiar las cosas, tenemos miedo a cambiar actitudes y posturas, y por eso estamos a puerta cerrada. Pero el misterio de Dios supera los límites y los impedimentos que nosotros mismos le ponemos a la acción de Dios, y por eso es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros recibimos el misterio de Dios revelado en nuestros corazones. Es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros somos bautizados en la sangre de Cristo. Es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros nos transformamos en hijos de Dios y hermanos en Cristo. Es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros somos congregados en una sola comunidad de fe. Es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros, aún hablando de idiomas distintos, de distintas partes, de distintas culturas, de distintas épocas y momentos de la historia, es que nosotros podemos estar justamente en la plena revelación común a todos. Porque como nos dice justamente la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque el Espíritu tiene esa capacidad de adaptarse a las condiciones y a la calidad de cada quien y a los límites de cada quien, y desde allí actuar, pero con un fin, no solo con el fin del individuo como tal, sino de la persona, pero en plena unión, en plena conjugación con todo el equipo, la comunidad, el conjunto que lo refiere. El Espíritu Santo es lo que le da cohesión al misterio del cuerpo de Cristo. Es el alma del cuerpo de Cristo. ¿Qué hace un cuerpo sin alma? Se desalma, queda desanimado y muere. Y justamente es esto lo que nosotros entendemos por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Y eso de la siega que nosotros hemos mencionado al comienzo, tiene el significado. Si la primera parte del aniversario del Pentecostés de los judíos era la celebración de la tabla de la ley entregada a Moisés, la antigua alianza, la nueva alianza, que es la ley del amor, amaos unos a otros, y no hay mayor amor que
da su vida por sus amigos, viene también a establecer el proceso de la siembra de la palabra por la obra del Espíritu, de la maduración de la palabra como frutos eucarísticos de comunión y de participación, y que después luego produce los frutos en el Espíritu y que nos permite a nosotros realizarnos en plenitud y así tener la cosecha de los frutos del Espíritu Santo después de la maduración en el camino de conversión y de santificación de cada una de la comunidad entera y de toda la Iglesia universal. Y por eso nosotros pasamos de Pentecostés en Pentecostés hasta que Cristo vuelva, hasta que acontezca la última siega, la siega apocalíptica, donde Dios vendrá a cosechar y poner a cada quien en su lugar, recogiendo los frutos de la santidad y reconociendo cómo las personas, cada quien, han respondido a la gracia de Dios, colaborando con el Espíritu en la misma actuación de la gracia en nuestros corazones. Qué misterio tan bonito, tan grande, tan profundo. ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Este es el sentido de nuestro Pentecostés. Entre miedos, sufrimientos y limitaciones, el Espíritu Santo actúa y se hace presente. Que también tú y yo y todos nosotros podamos ser personas llenas del Espíritu Santo produciendo muchos frutos en la iglesia, en el mundo y para siempre. Amén.